Ok, hoy sí. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos oficialmente. Vamos a dar inicio al desarrollo de la siguiente tutoría. Hay algunos aspectos generales que sí me gustaría tocar. Por ejemplo, que veamos la programación y veamos que estamos en la semana 7 del 20 al 26 de septiembre. Aquí, en esta semana, de forma general o de forma ordinaria, no tenemos ninguna evaluación. Solo va a ser el día sábado el diferido del examen parcial uno y del corto uno. Así que si hay algún estudiante que no ha desarrollado el corto uno o el examen parcial uno, se va a hacer el diferido, ¿verdad? Los del examen parcial uno ya fueron recibidas las solicitudes, ya fueron aprobadas, a sus correos ha llegado la aprobación y el horario del examen. En el corto uno, como fue la semana pasada, sí quería mostrarles que igual, ¿verdad? Si en algún momento necesitan de una actividad diferida, por ejemplo, en el examen corto, al final del examen corto, está el buzón de solicitudes del primer examen corto. Entran en ese enlace, ahí cambia, para ustedes no se les va a mostrar como me aparece a mí, pero ahí lo van a poder subir la solicitud que van a poder descargar de solicitudes. En la pestaña de solicitudes está este documento que es el que descargan, lo llenan y lo suben en el enlace o en el buzón. Bien, eso es bien importante. También, ¿verdad? Ya está habilitado, si no me equivoco, ya voy a revisar. Si no, ahí me dicen después para que revisen el examen corto, las preguntas correctas. Ya lo voy a ver si lo he activado. No sé si ya les aparece. Si pueden ver cuáles son las respuestas correctas e incorrectas en el corto. Uno, ¿qué pasó? Bien, si no, ahí lo reviso al terminar la sesión. Yo les aconsejo que siempre al finalizar una evaluación usted revise, ¿verdad? Si está buena o está mala la pregunta y recuerden que si hay algo que no coincide, que digamos que usted lo resolvió y no le pega con la solución que está ahí o con la respuesta que dice ahí que es correcta, usted tiene un derecho de solicitar una revisión, ¿verdad? En las revisiones, comentarles que no se les baja puntos, que lo único que puede pasar es que suba, digamos que usted marcó una y esa pregunta estaba mal, en la revisión no le voy a decir, mire, le voy a bajar 2 puntos porque se equivocó en la que puso y no era esa, ¿verdad? Y quizás el sistema se equivocó en poner la que era correcta y usted lo puso y le voy a cambiar. No, no, no. Es solo, ¿verdad? Si, digamos, usted demuestra de que la respuesta que seleccionó estaba bien, digamos, y el sistema la tenga de una forma incorrecta. Así que no se les olvide, perdón, yo les aconsejo eso, de que siempre hagan la revisión de las actividades. Bien, y en esencia lo que les decía, que esta semana, permítanme un segundo, que esta semana se habilita la práctica de laboratorio. Si alguien descargó la práctica de laboratorio número 2, se le hicieron unas actualizaciones, así que les aconsejo que la vuelvan a descargar. La van a encontrar en la pestaña de prácticas de laboratorio. Se van hasta el final y aquí van a encontrar donde dice práctica de laboratorio 2 y este es el documento. Permítanme un segundo. Ok, gracias Giovanni. William Giovanni. Ya al terminar la tutoría se los habilito para que puedan ver las respuestas correctas. Eh, Así que cuando se hacía y me acuerdan, escríbeme un correo y díganme, miren, no están habilitados después que termine la evaluación, por supuesto, ¿verdad? Nosotros al nomás terminar la evaluación,
cuando todos los grupos habilitamos, ¿verdad? Para que puedan ver las respuestas correctas y usted también pueda hacer una revisión de su examen. Alexia, no, no hay repetido. Según las estadísticas, veámoslas. Ah, se me fue acá. Bueno, lo voy a abrir de nuevo para que lo veamos. Aquí vemos que lo aprobaron el 57,72%, así que no hay repetido del corto uno, solo diferido. Para los que no hicieron la evaluación y presenten la solicitud, ¿verdad? Si usted tuvo algún inconveniente para no hacer el examen corto, aún está a tiempo de presentar la solicitud. Solo que quiero que observen algo bien importante. Para el corto, tienen hasta el jueves 23 de septiembre a las 4 de la tarde para subir la solicitud de diferido. Bien, esta es la guía. No sé si ya la han revisado. A partir de ahora, como les digo, desde ahorita ya la pueden descargar, ya está actualizada. Esta va a ser la que vamos a trabajar. Para la entrega les quería mostrar, vaya, estamos en la semana 7. La siguiente semana, que es la semana 8, también comentarles que tenemos el control de lectura 1 y tenemos la entrega del reporte de este que estoy mostrando ahorita. Van a tener toda la semana para entregarlo. Lo que les mencionaba, que una persona por grupo lo va a entregar. Aquí quería mostrarles que lo que van a entregar es desde donde dice cuestionario, es decir, desde la página 6 hasta abajo. Todo esto es lo que van a entregar. Bien, bien importante, como es en equipos, aquí ya está el documento, ¿verdad? Para que se puedan anotar. A sus correos les llega una como notificación, ¿sí? Donde ustedes pueden entrar en el enlace y colocan sus apellidos, nombres. Aquí he estirado la columna para que en la grabación no salgan sus números de teléfono, pero aquí pueden colocar los contactos, ya sea su correo personal o institucional o el número de teléfono para que los contacten. Aquí vemos que ya la mayoría se anotó. Es muy importante, ¿verdad? Que se coloquen en este documento en Excel para conformar los equipos. Algo muy, muy importante también, que va a estar habilitado hasta el día viernes. O sea, alguien que se quiera anotar la otra semana ya no es, ya no se aceptan como reclamos, podría decir, de que, mire, yo me anoté, pero nunca se reunieron. No, pues claro, ya estamos a una semana de entregarlo, ¿verdad? Así que tienen hasta este viernes, no sé si está por ahí Leslie, quiero ver, no la vi, creo que no está, ¿verdad? Bien, si le pueden decir a Leslie o a alguno de los compañeros que está acá que escriba en el grupo de WhatsApp, no sé si tienen, que todos se anoten, ¿verdad? Que está ese enlace y que por favor se anoten. Si alguien tiene algún inconveniente para ingresar al enlace, que me escriba, porque sí es importante que al final de esta semana todos estén eh, inscritos en los grupos. Bien, comentarles también de que este viernes vamos a tener tutoría y va a ser exclusiva para ver esta guía. Es bien importante esta tutoría porque vamos a hacer toma de datos para que ustedes vean en vivo cómo se trabaja el simulador, cómo se, digamos, en esta parte que pide medir las oscilaciones, cómo se toman las oscilaciones o el periodo en este simulador. Así que bien, bien importante que a partir de este día ustedes revisen la guía, si es posible ya se la repartan para que el día viernes, que va a ser la otra reunión, ustedes ya tengan una noción de qué parte les toca y ya cuando yo esté explicando ya pueden hacer preguntas puntuales. Sería a las 7 de la mañana, la hora que teníamos según la inscripción, si no me equivoco, era los viernes de 7 a 8. Ahí les voy a mandar la invitación. Bien, otro aspecto. Sí, así es. Aquí se lo voy a mostrar. Ahí lo vamos a ver desde cero.
el día viernes. Espero estén ahí, también va a quedar la grabación en este enlace. Ahí en la guía se explica también algunos detalles del simulador. Bien, otro aspecto que quería mostrarles está en la pestaña de prácticas de laboratorio y cuando lleguen a, a prácticas de laboratorio 2 también van a encontrar este documento. Recuerden de que el documento que van a entregar es el cuestionario resuelto, así como el ciclo pasado, y una portada. Quería mostrarles esto porque ha cambiado un poquito el diseño con el objetivo de hacer más fácil, ¿verdad? Bien, vamos a ver si lo abren. Aquí podemos ver que es una portada. Lo nuevo que trae es que usted aquí coloca laboratorio, este sería el 1, digamos. Le da en este menú desplegable. Bueno, como estamos en el laboratorio 2, perdón, es el 2 virtual, así que seleccionan 2. De ahí el título de la práctica, ustedes sí se lo escriben, movimiento, armónico, simple. Bien, luego presentado por, colocan sus apellidos, sus nombres, su carnet, que no se les olvide, ¿verdad? Yo siempre les menciono eso, que estén todos los del equipo, ¿verdad? Si imagínense desde la portada no está, significa que ni en eso estuvo, ni vio la portada, ni se fijó cómo le pusieron los nombres. Así que ese es el primer preámbulo que uno puede identificar si participaron todos los miembros del equipo, que la portada es revisada por todos. De ahí, grupo teórico, aquí hay un menú desplegable donde ustedes van a seleccionar un número. En su caso sería el número 2. Y en docente responsable también es un menú desplegable donde van a seleccionar el nombre del docente asignado. En su caso sería mi persona. Colocan mi nombre. Aquí sí digitan el día, la fecha, van a colocar acá y el mes. Así que este documento está para que lo descarguen. No sé si hay preguntas con respecto a todo esto que he mencionado. Así es, Catherine Edith. La otra semana tienen hasta el 3 de octubre. Quiero ver, es domingo, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Hasta la otra semana, 3 de octubre. Hasta medianoche para subirlo. Se va a habilitar un enlace. Ahorita no se ve porque está restringido. Se habilita el otro lunes. Este de acá, donde dice buzón de cuestionario grupal de práctica de laboratorio 2. Aquí van a dar clic y ahí van a subir el documento en formato Word. Más preguntas. Muchas gracias, Catherine. Gracias por recordarme eso. Ajá, así es, Alexia. En esta portada que yo les envié, siguen abajo con el cuestionario. Así es, resolviéndolo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, comentario que no haya quedado claro? Igual vamos a detallar bastante el día de la tutoría, el día viernes. Sería el viernes de 7 a 8, una hora, dedicada solo al simulador. Así que también si me pueden ayudar escribiéndoles ahí en el grupo de WhatsApp, que vamos a tener tutoría el día viernes para los que no se han podido conectar exclusivamente para ver el simulador. Bien, creo que ya no hay preguntas con respecto a eso. Podemos entrar en esencia a la nueva área, que es la de mecánica de fluidos. Ya están los videos, ¿los han visto? Ajá, sí, así es, Alexa, de 7 a 8 el viernes. ¿Han visto los videos? Ok, William dice que el primero. Carla Stephanie dice que también. ¿Los demás? Ok, Roberto dice que todos, excelente. ¿Los demás? No tengan miedo, si no lo ha visto, coloca ahí, ¿verdad? No, no los he visto. Ok. Muy bien. Andrea dice que solo los primeros dos. Merlin dice que los primeros dos, o sea que han visto este y el ejemplo. Ok. Muy bien, los felicito. Bien, vamos a comenzar a ver esta área y aquí está la guía. Quiero mostrarles algo muy importante de la guía. Van a encontrar una sección así como en trabajo y energía.
y en movimiento armónico. Ok, Arturo dice que solo el primero, ok. Una sección de ejercicios y una sección de problemas que algunos vienen resueltos. Lo nuevo de esta guía, lo quiero mostrar, es al final. Trae algo que se llama problemas adicionales. Son una serie de ejercicios que traen sus imágenes si son necesarias y si se fijan, tiene un enlace. Si ustedes le dan clic al enlace, les aparece lo siguiente. Se estrenará en 4 días. ¿Qué significa eso? Que ahorita no está disponible la solución aún porque el objetivo es que usted intente resolverlos. Y en 4 días usted va a encontrar la solución y ahí sí va a poder comparar. Es un video, ¿verdad? La solución para que usted cambie la forma, ¿verdad? Como a veces les presentamos las soluciones. Mi consejo, vaya, esto es bien importante también, que observen que el parcial es en la semana del 4 al 10 de octubre, o sea, en 2 semanas. Y ya lo vamos a ver, son 2 áreas o 2 unidades, la de hidrostática y la de hidrodinámica. Así que esta guía que estoy mostrando ahorita técnicamente, usted tiene que haberla terminado de trabajar al final de esta semana para que le alcanza el tiempo para estudiar. Recuerden que este es un parcial de esta área, de esta unidad 1 y esta unidad 2 de mecánica de fluidos. Así que por eso aquí dice de que se habilita hasta dentro de 4 días. Así que yo les aconsejo que comiencen a trabajar los ejercicios y estos que van a ser de ayuda adicional. Cabal, Roberto, ya casi. Bien, hoy sí entremos en esencia. Para algunos puede ser que no han visto todos los videos o los han visto y quedan algunos aspectos vacíos. Por eso he traído un resumen prácticamente desde cero para ir explicando algunos detallitos que en un video es bastante a veces complicado extenderse, pero que sí es importante mencionar. Bien, no sé si ya se puede ver la pantalla de Whiteboard. Ok. Gracias. Bien, vamos a entrar al área, como les decía, de mecánica de fluidos. Estudiamos los fluidos. ¿Qué son los fluidos? Incluyen los líquidos y los gases. Se divide en 2 áreas muy importantes. Estática de fluidos, que es el estudio de fluidos en reposo, bajo condiciones de equilibrio, ¿verdad? Recordamos el concepto de física 1, donde la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y como el cuerpo está en reposo, la velocidad es 0. Se divide en 2 principios muy importantes, que es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. El principio de Pascal nos explica cómo se transmite la presión en un fluido, lo vamos a ver con más detalle más adelante. De ahí el principio de Arquímedes nos habla de la flotabilidad. Luego, en la dinámica de fluidos, que ya es el estudio de los fluidos en movimiento, así de forma resumida, podemos hablar de 2 leyes, la ley de la conservación de la masa y la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía la estuvimos viendo, ¿verdad? En la unidad 1 con trabajo y energía, aquí introducimos una nueva ley que es la ley de la conservación de la masa. Bien, en general, todo principio físico aterriza en una expresión matemática, ya sea una fórmula o una ecuación. En este caso, la ley de la conservación de la masa aterriza en el principio de continuidad o en la ecuación de continuidad, mejor dicho. Y la ley de la conservación de la energía aterriza en la ecuación de Bernoulli, que vamos a ver más adelante con más detalles, si es posible, la otra semana. Bien, de ahí es importante dedicarle unos minutitos a definir qué es un fluido. Dice acá que es un conjunto de moléculas. Esta parte es bien importante porque ya nos lleva a lo microscópico. Es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente y se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas. Aquí es importante, ¿verdad? En los fluidos, las fuerzas cohesivas que mantienen unidas a las moléculas son débiles
y está también sometido a las fuerzas que ejercen las paredes del recipiente donde se contiene, ¿verdad? Tanto en líquidos como en gases. Aquí les da una característica muy importante. Les dice que los fluidos no soportan fuerzas tangenciales o de corte. También es conocido como fuerzas de cizalla. Bien, anteriormente en Física 1 y en la unidad 1 de Trabajo y Energía estuvimos hablando de fuerzas o de fuerza normal. Una característica de la fuerza normal era que es una fuerza perpendicular, o sea que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Aquí introducimos un nuevo término que son las fuerzas tangenciales, es decir, tangencial significa que va paralelo. Así que las fuerzas tangenciales son aquellas que van paralelas al movimiento. Esas fuerzas no las soportan los fluidos, es una característica, ya que fluyen en la dirección de las fuerzas por la deformación que experimentan. Bien, otro aspecto, los estados de la materia. Esta tabla que les he traído no la van a encontrar directamente en algún libro o en algún documento porque se ha tratado de resumir lo que hablan en muchas páginas cuando se comienza o se introduce en la mecánica de fluidos las características de los tres estados que en principio, ¿verdad? La mayor parte de materiales de nuestro interés se encuentra, que son el sólido, el líquido y el gas. Se estará preguntando usted, ¿verdad? Mire, si estamos estudiando los fluidos, que son los líquidos y los gases, ¿por qué ha incluido a los sólidos? Ah, porque más adelante, en el principio de Arquímedes, nos va a interesar saber si un sólido flota o se hunde, ¿verdad? Entonces, por eso es importante recordar o conocer estas características. Los sólidos tienen una forma definida, ¿verdad? Un volumen definido, son incompresibles y las fuerzas intermoleculares son intensas. En el caso de los líquidos, eso es bien importante, no tienen una forma definida. Un ejemplo de ellos son los perfumes, ¿verdad? Y hay de todas las formas que se puedan imaginar. No sé si les ha pasado que pasan en la sección de perfume y hay unos redondos, unos que tienen como forma de zigzag, unos en forma de rosa y todo, digamos, si se concentra en una sección, dice 500 mililitros. No, nosotros no vemos ese estado, no nos centramos en eso, William, pero efectivamente existe ese estado de la materia. Nosotros nos quedamos a nivel básico. Bien, entonces usted se puede detener, ¿verdad? En la sección de perfumes. Cuando le pregunte, ¿le servimos en algo? Usted le dice, no, estoy investigando, le dice, estoy en mi calidad de científico. Y llega, ¿verdad? Y ahí se va a fijar que hay de todas las formas, pero aunque tengan miles de formas, si son 500 mililitros, son 500 mililitros, ¿verdad? No sé si sea en forma de zigzag o sea en forma de rosa o tengan una forma cilíndrica. Si son 500 mililitros, así son, ¿verdad? Y usted no va a poder introducir, por decirlo así, en un recipiente con capacidad de 500 mililitros, no va a poder introducir 1000. Tienen un volumen definido, eso sí, 500 mililitros de un perfume son 500 mililitros, ¿verdad? A nivel que nosotros lo vemos, también son incompresibles, ¿verdad? No podemos disminuir su volumen. Son 500 mililitros, son 500. Las fuerzas intermoleculares son débiles. Cambia totalmente cuando vemos al estado gaseoso o gas. No tienen una forma definida, adoptan la forma del recipiente, ¿verdad? No tienen un volumen definido, pues en donde se tengan almacenados van a ocupar todo el espacio. No sé si les ha pasado a veces cuando se escapa el gas propano, si hay una pequeña fuga, comienza a expandirse y cubre toda la habitación. Es más, hasta se sale de la habitación. Usted puede tomar esa misma cantidad de gas y colocarlo en un recipiente chiquitito y se va a adaptar. Así que son compresibles y las fuerzas intermoleculares son muy débiles. Bien, otro concepto importante que se detalla en los videos es la densidad absoluta. Se representa con esta letra que se llama ρ. ¿Por qué es importante la densidad absoluta? Porque podemos distinguir algunas sustancias. O sea que la densidad es una
propiedad física característica de cada sustancia. Por ejemplo, el oro tiene su propia densidad absoluta, que podríamos decir el agua tiene su propia densidad absoluta, el mercurio tiene su propia densidad absoluta y así sucesivamente. La definición es el cociente de la masa y el volumen. ¿Por qué he colocado esta ecuación de acá? Porque no importa la cantidad que nosotros hagamos el cálculo, como les digo, la densidad absoluta es una propiedad característica de una sustancia. Por ejemplo, imagínense que yo quiero saber cuál es la densidad de la leche. Puedo tomar yo 5 galones de leche, ¿verdad? Como dice que es el cociente de la masa y el volumen, vengo yo y mido la masa de esos 5 galones. Y ya sabemos que son 5 galones, divido masa entre volumen y ya me va a dar la densidad de la leche. Pero puede ser que yo venga y tome una muestra con una jeringa, ¿verdad? Tome 1 mililitro de leche, tomo la masa de ese mililitro, lo divido entre el mililitro y me tiene que dar la misma densidad que me dio con los 5 galones. O puede ser que yo venga con un gotero, tome una gotita de leche, por eso he puesto a nivel diferencial, ¿verdad? A nivel pequeñito. Esa gotita de leche, yo le tomo la masa, le tomo el volumen y al hacer el cociente me tiene que dar la misma densidad que me dio en todos estos casos. Bien, las unidades en el sistema internacional son kilogramos por metro cúbico. Esto no se les tiene que olvidar. Si quieren se lo tatúan, se hacen una camisa donde diga densidad absoluta, kilogramos por metro cúbico. Esto tiene que tenerlo o se pone un fondo de pantalla que diga kilogramos por metro cúbico. Esto no se les tiene que olvidar que son las unidades de la densidad absoluta en el sistema internacional. Pero es importante recordar que hay otras unidades también. También está gramos por centímetro cúbico, gramos por litro o libras por pie cúbico. Estas también son unidades que les pueden aparecer en el parcial, ¿verdad? Y usted tiene que saber que se refiere a unidades de densidad absoluta. Este dato lo he puesto porque nos sirve bastante en el laboratorio y en los problemas. Es importante saber que 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Ya van a ver que lo vamos a usar. He puesto aquí datos de densidades que no se las van a dar en los exámenes, no se las va a dar en el parcial. Usted tiene que sabérselas a ley también, ¿verdad? Esas sí se las puede tatuar, si se las puede, en el fondo de Facebook, póngalas ahí para que no se les olvide. O Instagram. Bien, esto es importante. La densidad del agua, que es la que vamos a usar a 4 grados Celsius, de 1000 kilogramos por metro cúbico, 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. La densidad del mercurio, 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico o 13.600 kilogramos por metro cúbico. La densidad del aire, 1.29 kilogramos por metro cúbico. Bien. A simple vista, sin tanto análisis, el agua es un líquido, el aire es un gas, pueden ver la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico y la densidad del aire es 1.29 kilogramos por metro cúbico. A simple vista podemos ver que la densidad de los gases es mucho menor que la densidad de los líquidos. Bien, otra definición importante es la densidad relativa. Generalmente así se le llama, ¿verdad? En nuestros países latinos, densidad relativa y en los países anglosajones se le llama gravedad específica. ¿Por qué traigo estos dos nombres? Porque en el parcial o incluso en la guía le puedo decir la gravedad específica de esta sustancia es tal y se está refiriendo a la densidad relativa. Lo vamos a representar de esta forma. La letra Rho, que es una letra griega, con el subíndice de REL. Esto ya lo vimos en el laboratorio. Si recuerdan los que iban conmigo, yo les decía, mira, aquí lo vamos a ver esto con más detalle, lo que nos está mostrando aquí.
Importante, la densidad relativa es el cociente de la densidad de la sustancia que estamos analizando entre la densidad de la sustancia de referencia. Y lo que les decía en el laboratorio, ¿cómo se llama el instrumento para medir la densidad? ¿Recuerdan? Ajá, muy bien, densímetro, ¿verdad? Recuerdan que, muy bien, Carla, muy bien, Daisy, que les mencionaba que era una cantidad adimensional, ¿verdad? Lo que nos daba la lectura que hacíamos. Si a alguien le tocó un líquido amarillo, era aceite y les tuvo que haber dado por 0.912 por ahí, ¿verdad? Y solo ese valor, porque es una cantidad adimensional. Bien, importante, hablamos de sustancias de referencia. Para los sólidos y los líquidos, la sustancia de referencia es el agua. Ojo, sólidos y líquidos, no solo para los líquidos, también los sólidos. La densidad del agua es la sustancia de referencia, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Cuando trabajamos con gases, la sustancia de referencia, aquí me faltaron los 2 puntos, es el aire, que es 1.29 kilogramos por metro cúbico. Esta ecuación parece bien obvia, viene de esto, pero lo vamos a utilizar. Hay ocasiones que les dan la densidad relativa y usted en el cálculo necesita la densidad de la sustancia. Este término que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, o sea que la densidad de la sustancia también es la densidad relativa por la densidad, perdón, por la densidad de la sustancia de referencia. Repito, la densidad de la sustancia es la densidad relativa multiplicada por la densidad de la sustancia de referencia. Otro término que es importante es el peso específico y se representa con la siguiente letra, gamma. Se define como el cociente o la razón del peso entre el volumen. Esa división de peso entre volumen, de ahí surge peso específico. Repito, cociente entre el peso y el volumen. Recordemos que el peso es masa por gravedad. Masa entre volumen es densidad, así que me quedaría la densidad por la gravedad. Bien, de hecho, en otros países a la densidad absoluta no le llaman así, sino que le llaman masa específica. Y tiene lógica, ¿no? Si recuerdan, peso específico es el peso entre el volumen. Y aquí la densidad realmente es eso, la masa entre el volumen. Entonces también les pueden dar ese nombre, masa específica, y se están refiriendo a la densidad absoluta. Y cuando les digan peso específico, es el peso entre el volumen, también esta ecuación. Las unidades, esto es bien importante, Newton por metro cúbico, lo usamos bastante también en Bernoulli y a veces no les dan la densidad de la sustancia, sino el peso específico. Y aquí les va a servir esta ecuación que viene de esta, que la densidad de una sustancia es el peso específico entre la gravedad. Aquí les pongo un ejemplo de cálculo. El peso específico del agua sería la densidad del agua por la gravedad. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, que es metro por segundo cuadrado. Bien, hacemos esta operación y me da que es 9800 newton por metro cúbico. ¿Nos tenemos que aprender este valor? No, no es necesario, porque se puede calcular. Otra definición, la presión, ¿verdad? Que es el cociente de la fuerza entre el área, la fuerza perpendicular a la superficie, por eso tiene este simbolito. Las unidades es un nuevo concepto, hablamos de la presión, que es una cantidad escalar, tiene unidades de Newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado se conoce como Pascal, así se representa. También van a encontrar otras unidades, esto anótelo porque les aparecen algunos ejercicios en la guía que vamos a usar más adelante y les voy a pedir que tengan a la mano este dato. Un bar también se utiliza, es igual a 10 a la 5 pascales. También un milibar es igual a 100 pascales. Esto se utiliza mucho en meteorología. Ok,
Ah, ok, por Roberto, por el valor, que es más fácil de trabajar, pero realmente depende de las condiciones. Por ejemplo, en la guía, quiero ver si la descargué. Aquí al final, muy buena pregunta, Roberto, les presenta una tabla de las densidades del agua. Digamos que si nosotros estamos en el laboratorio, recuerdan, ¿verdad? Que tenían una probeta de hecho con agua, que tenía, algunos cambiaban 90 mililitros, otros 70 mililitros. Digamos que nosotros quisiéramos medir la densidad de esa agua que teníamos en esa probeta. Entonces nosotros vemos la temperatura ambiente que dependiendo a la hora que estábamos, eh, digamos que alguien que llegó en la tarde, que es generalmente donde está más caliente, si se fija a 30 grados, la temperatura, a 30 grados de temperatura, la densidad es de 995,71 kilogramos por metro cúbico. Entonces, para facilidad de cálculo, Roberto, por eso se toma a 4 grados Celsius, porque es la temperatura donde la densidad es exactamente o bastante cercana a 1000. En 5 grados ya cambia, solo que aquí no se trabaja con muchos decimales y por eso pareciera que son iguales. Pero es más que todo para facilidad de cálculos. Pero si en un problema usted le dice, sucede mucho con los problemas de viscosidad o de tensión superficial, que les dice, por ejemplo, por aquí hay uno en la guía. Quiero mostrarles. Les dice, calcula la altura a la que ascenderá en un tubo capilar de 3 milímetros de diámetro, agua a 21 grados Celsius. Entonces, si en los cálculos yo necesito la densidad, yo me tengo que ir a esta tabla porque ya me da la temperatura y ver cuál es la, me decía, quiero ver, se me fue, 21 grados Celsius. Entonces me voy a esta tabla y busco cuál es la densidad del agua para esa temperatura, que sería 998,08 kilogramos por metro cúbico. Pero en la mayoría de problemas teóricos no les dan la temperatura. Así que por defecto, por decirlo así, o por de manera general, tomamos la densidad de 1000, que es a 4 grados Celsius. Pero sí puse este valor acá para que recordemos que la densidad varía con la temperatura. No sé si estamos bien, Roberto, pero muy buena pregunta. Ok, bien. De ahí, la variación de la presión en un fluido en reposo, esto es bien importante. Les quería mostrar lo siguiente. Quiero que veamos rapidito el siguiente simulador. Van a encontrar estos simuladores en recursos digitales. Se van a la pestaña de mecánica de fluidos y les voy a mostrar lo siguiente. Esto de los vasos comunicantes. Bien, aquí podemos ver que todos están al mismo nivel. No importa si es de esta forma, lo que les decía de los perfumes, ¿verdad? De esta forma o de esta forma, todos alcanzan el mismo nivel. Pero si yo hago esto, todos llegan al mismo nivel otra vez. O si le hago al otro lado y paso una regla, se van a fijar que todos tienen el mismo nivel. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea eso? Ajá, una, que adoptan la forma del recipiente, pero si se fijan, todos llegan al mismo nivel acá. O sea, quizás esperaríamos, ¿verdad? Que cuando yo pongo el recipiente inclinado, digamos que lo tengo así, no me queda tan bonito. Uy, aquí. Yo esperaría que el agua también se incline, así. Pero no, ¿qué pasó? Aunque yo lo incliné, el agua llegó a la misma altura. ¿Por qué pasará eso? ¿Ve?
Uy, en todos. Ajá. Sí, pero la clave es esa línea. ¿Por qué en todos, a pesar de la forma del recipiente varía, todos tienen esa línea totalmente horizontal? Por la gravedad. Muy bien. Aquí pone Alexia, mire, tiene la misma altura, pero diferente cantidad de mililitros en cada uno. Vaya, observémoslo nuevamente. Uy, ahí ya se me cayó un poquito. Ya se me arruinó la compu, ya le cayó agua. Bien. Vaya, aquí quiero que observen, todos están en 70. ¿Qué me está diciendo acá? Que uno, quiero que veamos esto. No importa la forma del recipiente, en todos hay 70, asumamos mililitros de agua, digamos. 70, 70. Ahora, ¿qué pasa si yo lo inclino? Ya esta medición ya no es válida porque ya aquí ya subí, pero en todos llega a la misma altura, si se fijan. Y aquí, bueno, más que todo aquí al mismo nivel. Aquí están todos al mismo nivel. No tanto eso, sí tiene que ver, pero no tan directamente. Bien, aquí hablamos del principio de la presión hidrostática que les mencioné en los videos. Bien, les dice que la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Esa es la definición. Si yo quiero saber, digamos, la presión que hay en este punto, lo que yo tengo que hacer, quizás le voy a tomar una captura para que lo veamos, así como está. Uy, es ese mismo, ¿verdad? Pero lo voy a poner acá. Ya les voy a mostrar. Si nosotros queremos medir la presión en este punto, va a ser, aquí está abierto a la atmósfera. Primero, lo que tenemos que saber que aquí está actuando la presión atmosférica. Bien, si yo quiero calcular la presión hidrostática, es decir, la presión que genera esta columna de agua sobre este punto, va a ser igual a la densidad por la gravedad. En este caso sería, digamos, 1000 kilogramos, que es agua, por metro cúbico, por la gravedad, que sería 9,8 metros por segundo cuadrado, por la altura, digamos que sean 1 metro, digamos. Así que sería por 1 metro. Hacemos esta operación, vamos a hacerlo aquí rapidito, 1000 por 9,8 por 1, me da 9800 pascales. ¿Por qué? Porque es la presión hidrostática. Aquí hay algo bien importante. Todos los puntos que se encuentren al mismo nivel tienen la misma presión. En este punto, o sea que la presión en el punto 2, la presión en el punto 3, la presión en el punto 4 y la presión en el punto 5, como están a la misma altura, ¿cómo puedo saber yo si están a la misma altura? Yo les aconsejo que tomen una regla y coloquen en los puntos y pasen una línea. Si la línea toca todos los puntos, significa que los puntos están todos a la misma altura y todos tienen la misma presión. Esto es bien importante. Todos los puntos que se encuentren a la misma altura, no importando la forma del recipiente, tienen la misma presión. Bien, pero eso es con respecto al agua. Pero ¿qué está pasando acá?
¿por qué se me forma esta línea a pesar que se inclinó? Lo que nosotros, como les decía, quizás ya se me ocurrió aquí, que lo voy a hacer así para que lo vean. Ay, que lo que uno podría esperar es que suceda esto. Ya se los muestro. Que cuando yo incliné, digamos, también se inclina el agua, pero no es así. ¿Por qué? Aquí está actuando la presión, lo que les decía, la presión atmosférica. Y aunque esté inclinado, este punto está con respecto al nivel de referencia, porque aquí es nuestro nivel de referencia. Están a la misma altura. Aquí lo podemos ver. Y como están a la misma altura y abiertos a la atmósfera, en cada uno de ellos está actuando la presión atmosférica. Y por tanto, tienen que estar al mismo nivel, porque la presión es la misma. Caso contrario, la vamos a ver más adelante, cuando tenemos un tubo en U. Uy, que digamos se van a fijar que se forma como esto. Una diferencia de alturas, porque no son el mismo líquido. Así que eso es bien importante. No sé si estamos bien con eso. Bien, ahora midamos la presión. Ok, vamos a ver. El peso específico tiene ese nombre, generalmente solo así se llama, peso específico. Lo que cambia es la densidad relativa, que a veces le llaman gravedad específica. Eso se llaman vasos comunicantes. No sé si a ese se refiere, Roberto. En el laboratorio no tenemos realmente. Más que todo es un experimento pero en algunos lugares sí los tienen, nosotros no los tenemos. Pero por ahí salen en YouTube algunos videos de cómo construir vasos comunicantes. Ah, no, no los tenemos, pero aquí les voy a mostrar para que lo vean rapidito cómo son eso de los vasos comunicantes. Son de esta forma ya en la vida real. Son así. Así se tienen en el laboratorio. Y todos podemos ver que tienen la misma altura. Lo que se busca, eh, como explicar lo que les decía, no importa cómo sea la forma del recipiente, todos llegan al mismo nivel, primero porque todos están abiertos a la atmósfera y es la presión en todos iguales. Eso nos dice cuando están al mismo nivel y que aquí, aquí, aquí y aquí tienen la misma presión, los puntos. Bien, ¿sí? ¿Alguien quería opinar? Sí, así que ahí donde dice presión, usted nos estaba mostrando algo, pero después cambió y quería verlo para anotarlo. Era de abajo de las unidades Acá, en presión. acá. Sí, esas son la de bar, es Ajá. igual a 10. Ajá, eso. Gracias. Ok.
Bien, ahora, ¿cómo se mide la presión? Para ello vamos a usar los manómetros. Está la medición de la presión atmosférica, que se utiliza el barómetro. Este es el primer barómetro que se construyó por el evangelista Torricelli. Aquí están los años en que nació, en que murió. ¿Por qué me detallo o me centro en esto? Porque lo van a ver mucho en el control de lectura. Por ahí se va a activar el control de lectura y hablamos de la presión atmosférica. Así que van a ver que hablan de los barómetros y explican un poquito de cómo se llegó a esta parte. Y este es el primer barómetro. Esto que ven acá es mercurio. Aquí está abierto a la atmósfera. Aquí a la atmósfera o la presión atmosférica la representamos como P sub O o P sub 0. Y aquí, si se fijan, he colocado un punto abajo de esta columna. ¿Qué es lo que hizo Torricelli? Tomó un tubo que lo llenó de mercurio y le dio vuelta en otro recipiente de aquí y se fijó que el mercurio bajó y llegó a esta altura. Bien, en este punto y este punto de acá es lo que les decía anteriormente, por eso es bien importante tener claro eso. Permítanme un segundo que se descarga la compu. Que están a la misma altura. ¿Qué sucede? La presión es la misma. Bien, como en el punto A y en el A' la presión es la misma, y si se fijan, el punto A está abierto a la atmósfera, o sea que va a ser igual a la presión atmosférica. Y como el punto A está bajo una columna de mercurio, aquí les dice que hay vacío, o sea que solo ejerce presión sobre la columna de mercurio. Así es, Jonathan, muy buen ejemplo, así es, correcto. Ese es un buen ejemplo de la presión, solo que cambia en el hecho de que el agua, quizás cuando no está encendido ningún chorro ni se está moviendo, ¿verdad? Vamos a ver con más detalle esta parte que usted me dice cuando estemos viendo los fluidos en movimiento. De hecho, por ahí hay algunos cálculos que trabajamos con tuberías y veamos cómo cambia la presión. Pero cuando está estático el fluido, sí. Bien, entonces tenemos que la presión también se puede definir porque como está esta columna, ¿verdad? Como la densidad, podemos llegar a esa igualdad, la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de mercurio. Bien, la presión atmosférica se conoce que es de 1.013 por 10 a la 3 pascales. Aquí es densidad por gravedad, aquí lo puse al revés, sería la densidad 9.8, la gravedad, perdón, 9.8, la densidad 13.600. Permítanme un segundo. Bien, hoy sí. Así que les decía que es el cociente de la presión atmosférica, que es de 1.013 por 10 a la 3, entre la densidad, que es 13.600, por la gravedad, que es de 9.8. Hacen este cociente. Ok, y le dio esta altura. Realmente él lo que hizo fue al revés. Él midió esta altura, calculó la presión y ahí fue donde encontró que era la presión atmosférica. Entonces aquí quiero que vean que él descubrió que esta altura es de 0.76 metros de mercurio o también 76 centímetros de mercurio o lo mismo que 760 milímetros de mercurio. Así que es bien importante, por eso que a veces van a escuchar eso, ustedes que dicen, la presión que tomen para este problema es de 760 milímetros de mercurio. Y ustedes saben que 101.325 pascales, que es la presión atmosférica, es también igual a 760 milímetros de mercurio. Así que me tomé el tiempo de explicar esto con detalle porque lo van a ver en el control de lectura. Ahí lo pueden encontrar en los libros con más detalle también.
Vaya, aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo se mide la presión en los fluidos? Puede ser también gases que queramos medir la presión y para eso utilizamos, como se llama acá, manómetro de tubo abierto a la atmósfera. Bien, aquí tenemos un gas y queremos medir la presión. Para eso utilizamos este manómetro, que esto es mercurio, que está abierto a la atmósfera. Bien, aquí tenemos gas, lo que acabamos de explicar, dos puntos que se encuentran a la misma altura tienen la misma presión, o sea que la presión en A es igual a la presión en B, pero la presión de A es la misma de la presión del gas. Ey, pero mira que hay una altura. Ah, pero si recuerdan, la densidad de los gases es bastante baja y esto es semejante a las llantas. Cuando uno va a la gasolinera y quiere medir la presión de las llantas, le dice al de la gasolinera, mire, mídame la presión de la llanta. Y puede ser que, dependiendo de dónde quede la boquilla, ¿verdad? Ah, está por acá, Leslie. Y ya voy a ver la pregunta que me hace, Leslie. Bueno, que eso de tensiómetro, la verdad, nunca he escuchado tensiómetro. Vamos, ¿qué es tensiómetro? Ah, ajá, para medir la presión de las personas. Sí, 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 así es. Eh, ya lo vamos a ver más adelante, funciona en esencia en el mismo principio, ¿verdad? Que de hecho había un documento que leímos creo que el año pasado de cómo leerla, cómo se relaciona la presión, pero sí, cabal, funciona con lo mismo, ¿verdad? Generamos un cambio de presión en el brazo cuando se aprieta y se mide, ¿verdad? Cómo varía. Hay un documento bien interesante, ahí se los voy a compartir para que lo veamos con más detalle o la próxima clase se los traigo. Pero sí, ¿verdad? Muy buena observación, Leslie. Se aplica lo que estamos analizando. De hecho, esta parte es lo que estamos viendo. Bueno, no sé si se han fijado, hoy ya cambiaron bastante con los digitales, pero antes, si ven alguno antiguo, se van a fijar que tienen el equipo donde se infla esta parte de acá. ¿Qué se me hizo? Ah, creo que lo borré. Yo lo conocía más que todo con así, ¿verdad? Como brazaletes para medir la presión. Ya son digitales, ¿verdad? Pero si alguna vez van a un lugar que le midan la presión y ven los antiguos, son como estos, que de hecho tienen una columna de mercurio para medir la presión y aquí se ve la altura y así, ¿verdad? Bien. Ay, se me perdieron. Ah, muy buena pregunta, Roberto. Excelente pregunta. Bien, si ustedes vienen y hicieran el experimento, no sé si ustedes se han preguntado eso, pero ¿y por qué? ¿Por qué será que vino Torricelli y usó mercurio? ¿Por qué? Bien, hagamos el cálculo nosotros ahorita rapidito para mostrarles eso, porque Torricelli ha de haber probado o ha de haber intentado con el agua. Hagamos el cálculo. ¿Cuánto sería la altura si usáramos agua? La presión atmosférica sería la misma, 101.013 por 10 a la 3 pascales. Entre la densidad, solo que aquí sería del agua, ¿verdad? Que sería 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, que es 9.8. ¿Cuánto les da esta operación? ¿Me ayudan ahí, porfa, con la cálculo? ¿Cuánto les da?
Vamos a ver. Ok. Le da 0.1033. Vamos a ver. Ah, no, perdón, perdón. Aquí me equivoqué. Aquí es a las 5. Por eso me extrañaba. Aquí es a las 5. Porque la presión atmosférica es de 101.325 pascales. Hoy sí, ¿verdad? Así que aquí corrigen, es la presión. Vaya, hoy sí. ¿Cuánto les da? 10.336 metros. Vaya, imagínense. O sea que si hubiera sido agua, para alcanzar esta altura, el tuvo que, valga la redundancia, usar Torricelli tuvo que haber sido de 10.33 metros. ¿Se imaginan? No le cabe en la casa a uno. Es, póngale que cada planta es de 3 metros. Si hacemos 10.33 entre 3, sería un tubo de 3 pisos. No le cabe, ¿verdad? Ha de haber intentado y se le acabó el tubo, se le acabó todo el vidrio y no pudo medir la altura. No le alcanzó el metro que tenía en la casa. Entonces vino él y analizó y dijo, bueno, necesito un líquido que me reduzca esta altura. Necesito entonces un líquido bastante denso. Entonces, de los líquidos que conocemos a temperatura ambiente, está el mercurio. Ah, vino él, hoy sí pueden comprobar esto, ¿verdad? Que hagan 1.013 por 10 a la 5 entre 9.8 por 13.600 y miren cuánto le dio. 0.76. Verifiquen porfa que les dé esto. Sí, ¿verdad? Ah, ya hoy sí, ¿verdad? Ya puedo tener aquí en la casa, en la mesa, puedo ponerlo, porque miren, solo va a tener 76 centímetros. Entonces, Roberto, esa es la razón por la que se usa el mercurio. Excelente pregunta. Por la densidad y los cambios de altura o las alturas que se están trabajando son pequeñas y es posible manejarlo. Podemos probar ahorita que, bueno, sería de ver las densidades, pero generalmente la mayoría de densidades de las sustancias que son comunes en nuestra realidad son menores que la del agua. Por ejemplo, la del aceite es 912, la del alcohol es 800 por ahí. Tal vez la del agua salada, pero anda por 1026, es un poquitito. Realmente el más denso es el mercurio y por eso. Más que todo por la densidad, por la relación de masa y volumen, porque, pero sí es bastante viscoso, ¿verdad? De hecho, una gota de mercurio, bueno, espero que no la hayan visto, que no la hayan tocado, una gota de mercurio, dice, es bien pesada, es bien pesada. Bien, excelente pregunta, Roberto. Bien, regresemos acá a lo que les decía. Estábamos hablando de la llanta, ¿verdad? Y a veces en la posición que queda viene el de la gasolinera y puede que le mida aquí arriba, aquí abajo, a este lado y en toda la llanta usted no se pregunta, ¿será que aquí arriba es la misma presión que la de aquí abajo? No, en toda la llanta es la misma presión, pero ¿por qué gas? Ah, bueno, Leslie, a mí también se me han quebrado los termómetros. De mercurio ya los han cambiado, la mayoría son de alcohol, ¿verdad? Bien, otro aspecto, Roberto, en esa época, imagínense en qué año estamos hablando de Torricelli ya por 1608, bueno, 1600 ¿qué? 20. En esa época no se sabía todas las repercusiones del mercurio, ¿verdad? Entonces era una sustancia que se usaba así normal, ¿verdad? No, no habían tantas restricciones y quizás lo compraban así como el aceite, ¿verdad? Deme 5 litros de mercurio, por favor. ¿Y para qué? Es que voy a hacer unos experimentos ahí en la casa y así. ¿Ve? Bien.
Si se fijan, de hecho, murió bastante joven. Si analizamos aquí, miren de cuántos años murió. 39 años. Bueno, aquí les demuestra que trabajó con mercurio, ¿verdad? Definitivamente esto queda evidenciado aquí. Bien. Pero ya no salimos del tema. Como les decía, utilizamos este dispositivo. ¿Por qué me centro a explicarlo? Porque vamos a trabajar en muchos equipos de esto en los ejercicios, en esos dispositivos. Bien, lo mismo, lo que mencioné, que los puntos que estén al mismo nivel tienen la misma presión. No importa que esté arriba de este punto, si hay una interfase, generalmente es lo que se busca. La presión en A es igual a la presión en B. Pero ¿qué experimenta B? Tiene una columna de mercurio y está abierto a la atmósfera. Así que la presión en B es la presión atmosférica más la presión hidrostática de esta columna de mercurio. Bien, aquí quiero que veamos algo. Esto de acá, lo que me está dando la presión en B es la presión absoluta del gas. Por eso les pongo acá, porque es la presión atmosférica más la presión hidrostática. Es lo que les presenta en los videos, que la presión absoluta, repito, es la presión atmosférica más la presión hidrostática. En algunos problemas se van a dar cuenta que les dice la presión manométrica del gas significa que es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Eso es bien importante. Bien, no sé si ustedes han ido a la gasolinera a chequear la presión de las llantas, como cuánto andan los valores, ¿alguien recuerda? ¿Alguien que haya? Ok, ok. Ah, ok. Bueno, si ustedes van puede decirle, ¿verdad? Puede pasar preguntando. Cuando algunas veces no les ha pasado que los buses, ok. Ah, ok. Gracias, Eddie. Gracias, William. Se paran en la gasolinera o la costra. Entonces ahí le dice al de la gasolinera, hey, mire, ¿cuánto le va a poner de presión a las llantas? Ahí le van a decir el dato. Cuando el bus se detenga una o dos veces en la vida a la gasolinera y aprovechan y preguntan, ¿verdad? Por aquí nos da cabal, Roberto. Ok, aquí nos da Eddie Lisset, muy bien. Quizás llega el papá, ¿verdad? Y le dice, deme la presión en las llantas que necesita, porque le dice, verifíqueme la presión en las llantas. Y le dice el de la gasolinera, ¿cuánto tiene que tener? Vaya, aquí nos ha dicho Eddie Lisset algo muy importante, 35. Pero 35, ¿qué será? William nos dice, por 25 libras. Ajá, muy bien. ¿Serán 25 libras? Les voy a dar este dato. Cuando les dicen 30, cuando les dicen 35 o 25, es una unidad de la presión, que es, lo voy a poner en otro color, 35, que digamos dice por acá Eddie Lisset, son 35 libras por pulgada cuadrada. Solo que el de la gasolinera no le va a decir 35 libras por pulgada cuadrada, sino que solo le dice 35. Pero de esta definición viene. Presión, recuerden que es fuerza entre área. La presión la presión va a ser igual la fuerza que ejercen las 35 libras entre la pulgada cuadrada. Vaya, esa presión que le dan a Eddie Lisset, al papá de ella, o William, les están dando realmente la presión manométrica, la presión interna de la llanta. Si nosotros vemos la presión atmosférica en esta unidad de libras por pulgada cuadrada, es de 14.7 libras por pulgada cuadrada. Nosotros casi ya no utilizamos estas unidades porque son inglesas, ¿verdad? Pero en nuestra vida cotidiana se ha quedado. Repito, cuando les dan la presión de la llanta, esos 35 libras por pulgada cuadrada es la presión manométrica.
Pero si yo les pidiera la presión absoluta de la llanta, sería los 14.7 más los 35, o sea que estamos hablando de 49.7 libras por pulgada cuadrada es la presión absoluta. No sé si ha quedado mejor la definición de presión absoluta y presión manométrica. Ok, vaya. Aquí hay otro aspecto muy importante, lo que les decía, que la presión manométrica es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ah, muy buena pregunta, Roberto. Bien, si la presión de las llantas es mayor a la que soportan, lo que sucede es que las llantas explotan. Ese es un caso. Ya cuando es menor la presión, pues también lo mismo sucede en el caso que la presión sea menor. Eh, es posible de que se tenga un accidente también. Porque la llanta está como deforme, por decirlo así, porque no tiene la... Es lo mismo que, por ejemplo, un globo, no sé si se han fijado. Ajá, cabal. Cabal, como dice Eddie Lisset, cuando está un globo y, ¿cómo se llama? Y no está bien inflado, no rinde, por decirlo así, igual que cuando está el globo totalmente inflado. Entonces, tiende a desgastar el vehículo porque la llanta va a estar como el automóvil no va a tener un movimiento, por decirlo así, estable, sino que es semejante cuando se le pincha a uno la llanta, que uno va sintiendo como el carro pierde estabilidad. Entonces, por eso se busca que las llantas tengan la misma presión todas, porque también ese es otro posible causante de error. Si una llanta tiene más presión que otra, de un lado va a estar más levantado, por decirlo así, y del otro más inclinado y puede dar un error, perdón, puede dar algún accidente. Y también por cuestiones podría ser de mantenimiento del auto, que si se cuida la presión, el auto está estable, se gasta menos gasolina y así. Bien, esto no se detalla en los videos, pero sí es importante. Si la presión absoluta es mayor que la presión atmosférica, la presión manométrica va a ser positiva. Esto es posible también, que la presión absoluta sea menor que la presión atmosférica y por tanto la presión manométrica es negativa y ahí hablamos de un vacío parcial. Y si la presión absoluta es igual a la presión manométrica, estamos hablando aquí que en este caso, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es que si la presión absoluta es igual a la presión atmosférica, hablamos que la presión manométrica es igual a cero. Bien, aquí podemos hablar de otro aspecto y este tema es tan bonito, hay tantos temas que podemos mencionar. Por ejemplo, esto de vacío lo podemos ver en la pajía. ¿Alguien conoce el mecanismo de cómo trabajan las pajías? Ok, dice Carla que por la gravedad. Mm, no tan directamente. Succión tiene algo que ver. ¿Por qué será que yo puedo tomar agua por medio de una pajilla? La presión, sí, Tony, tiene que ver. Ah, muy bien, Leslie. Vaya.
Aquí está la pajilla, ¿verdad? Está abierta la atmósfera y cuando yo coloco la boca en la boquilla de la pajilla, hago una succión. Aquí está el líquido, ¿verdad? En principio, ¿verdad? Aquí ha quedado, en esta parte, ha quedado aire. Aquí recordemos que está la presión atmosférica. Entonces vengo yo y el aire que aquí también, cuando no tengo la boca, aquí está la presión atmosférica también. Vengo yo, la coloco en mi boca y succiono. ¿Qué sucede? Saco el aire que está en esta parte de acá y aquí se genera un vacío. Así que aquí ya no hay aire. La presión aquí adentro es menor que la presión de aquí afuera. ¿Qué sucede entonces? Como aquí hay un cambio de presión, aquí es menor la presión, es igual que uno, ¿verdad? Que uno se va donde hay menos presión. Si le dicen, mira, este examen tiene 100 preguntas y este tiene 5, ¿a dónde se va uno? Al de 5 preguntas, ¿verdad? Siente uno menos la presión, igual es aquí. Entonces el líquido que dice, aquí está menor la presión que en este lado. No, hombre, vámonos para acá. Uy, perdón. Así que viene el líquido y por este vacío que se creó acá, viene y sube. Es por eso lo que les dice, ¿verdad? Como aquí adentro la presión es menor que la presión atmosférica, se genera un vacío. No sé si se comprendió eso de las pajillas. También hay un documento bien bonito ahí que explica por qué también las pajillas deben de tener una cierta altura. Si usted prueba con una pajilla de 2 metros, no va a poder succionar el líquido. También es lo mismo, Leslie, correcto. Hemos creado el vacío, pero ¿qué sucede cuando nosotros nos sacamos la pajilla? Rápidamente el aire busca llenar ese vacío que generamos y por eso el líquido baja. Cuando nosotros succionamos y ponemos rápido el dedo, el aire no tiene chance de entrar. Entonces queda siempre ese vacío y por eso queda una parte del líquido retenido. Muy bien. Así que esa es una idea de vacío. Vale. Hoy sí, ya con todo esto que hemos visto, estamos listos para ver algunos problemas. No sé si han trabajado algunos de la guía, que tengan dudas. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Vamos a ver la guía en estos momentos. ¿Alguien quería opinar algo? Ah, ok. Ok, no hay problema. Ahorita lo vamos a ver. Esta parte son bastante sencillitos. Quiero ver, quizás vamos a comenzar con uno facilito para que lo vean. Veamos este. Dice, 1 litro de aceite de canola tiene una masa de 0,945 kilogramos. Bye. Ya nos da la masa. Aquí les dice 1 litro de aceite. Directamente ya les está dando el volumen.
Determine la densidad absoluta. Vaya, vamos a comenzar con el literal A. Recuerden que la densidad es masa sobre volumen. Aquí no especifica en qué unidades lo quiere, así que yo directamente puedo hacer 0.945 kilogramos entre 1 litro. Eso me da 0.945 kilogramos por litro. Y es válido, porque no dice las unidades. Imaginemos de que lo quería en el sistema internacional. ¿Cuáles les dije que eran las unidades en el sistema internacional para la densidad absoluta? ¿Recuerdan? Nada. Bueno, las unidades son, lo voy a poner aquí, kilogramos por metro cúbico. Esas son las unidades. Así que si queremos calcular la densidad, necesitamos el volumen en metros cúbicos. Aquí lo voy a poner en este color porque sí es importante que lo sepamos. Necesito pasar este litro a metros cúbicos. Y este factor de conversión no se les vaya a olvidar. Que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Esto lo usamos bastante en la vida cotidiana. Por ejemplo, si ustedes ven, perdón, el recibo de agua, el consumo les viene en metros cúbicos. ¿Alguien se ha fijado cuántos metros cúbicos se consumen en su casa? ¿Alguna idea? Ingeniera, buenos días. Buenos días, ¿sí? Fíjese que yo creo que no le llegan los mensajes del chat. Ah, perdón, espérame. Ah, sí, ahí está, ahí está. Gracias, gracias. Bueno, Ok. Voy a copiar esto porque a mí me salió hoy. Vamos a ver si me agarra. Hoy sí. Gracias. Ok. Correcto, ¿verdad? Ahí está. Ah, ya se me fueron. Kilogramos por metro cúbico, muy bien. Ok. Bien. ¿No han visto en sus recibos de agua? ¿Cuánto gastan de metros cúbicos de agua? Bueno, les dejo eso de tarea para que lo vean. Ahí se van a dar cuenta que está en metros cúbicos. Y tenemos que saber que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Eso anótelo ahí porque lo vamos a usar bastante. Bien, así que hacemos esta operación. 1 litro entre 1000 litros. Y se nota que ya estoy mayor que pago esas cosas. 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bien. Ya tenemos... Ajá, así es, Leli. Ahí se cabala, ahí se van a acordar de mí. No, pero que te hagan una noción, en nuestra casa son como, si no me equivoco, como 12 o 3, no, como 17 metros cúbicos al mes. O sea, imagínense, estamos gastando, ok, miren, Gaby, 34 metros cúbicos al mes. O sea, imagínense, son 34,000 litros al mes. En lo que uno llena la pila, el tanque del inodoro, lava la ropa o la lavadora. Imagínense, y eso si
digamos, esa agua la filtra, ahí va el agua que uno toma. Si no, aparte, si compra agua de las embotelladoras, otra cantidad, para que tengan una noción. Así que es bastante el gasto, por eso es importante y los invito a que lo revisen. Ah, el de las duchas también cuando se bañan. Ya estaba diciendo que no me baño porque no lo incluye. Va, imagínese, Roberto, que tiene una pila de 7 barriles. Así que quizás por eso gastó solo 18, ¿verdad? No nos bañó. Y ahora con lo de la pandemia, que cada vez que uno sale, lava ropa, imagínense, es para reflexionar que uno tiene que cuidar el agua. Cuánto en una casa se va mensualmente y todo. Y es un tema sin fin, ¿verdad? Cabal. Como dice Gaby, eh, de todo el procedimiento que lleva para tener agua potable, es mucho. William nos dice que 43 metros cúbicos. Bien, así que hacemos el cálculo de la densidad. Sería 0.945 kilogramos entre el volumen, que sería 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Hacemos esa operación y ¿cuánto le da? Ok, gracias, Alexia. 945 kilogramos por metro cúbico. Muy bien, ese es el literal A. Así es el cálculo de la densidad, súper sencillito. La densidad relativa, recordemos que es la densidad de la sustancia entre la densidad de la sustancia patrón, también es otro nombre que recibe, de la sustancia de referencia, también se le puede llamar sustancia patrón. Aquí sería 945 kilogramos por metro cúbico. Entre la densidad patrón, ¿cuál sería la densidad patrón que tomaríamos? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Mire, yo hice ese cálculo de 0.945 entre 1 por 10 a la menos 3, pero me da 0.0000945. Oh, vamos a ver. Vaya. Colocamos fracción 0.945 entre 1 por 10 a la menos 3. ¿Así lo colocó? Creo que Roberto, ¿verdad? Sí, sí, así. Sí, da el 945. Revisemos ahí. Pero entonces quizás alguna configuración quizás tengo mala. Porque solo que cuando lo puse con el exponente 3, ahí sí me dio 945. ¿Y cómo no le da cuando pone 0 en notación decimal? ¿O cómo? Es que como mi calculadora es de las antiguas, o sea, lo pongo y De pone esta, el vamos a valor. ver. Ajá, solo que es la 82 ms. Ah, vamos a ver. También lo puede poner así. 0.945, quizás por eso. Entre paréntesis 1, ahí le tendría que aparecer E. En esta tecla, si es de las antiguas, aparece E, si no me equivoco. Menos 3. Ahí tiene que estar seguro que se ponga el menos 3. Y cierra paréntesis. Mire si le da así. ¿Le dio? Sí, sí, sí. Hoy sí, excelente. Muy bien. Es importante esos detallitos, Roberto, porque aquí lo resolvemos y cuando ya esté en el parcial va a estar bien ducho. Así que muy buena observación. Igual si alguien no le da, no duden en decirnos, ¿verdad? Para que revisemos. La densidad patrón es la del agua. Decíamos que para sólidos
y líquidos es el agua, así que sería 1000 kilogramos por metro cúbico. Si hacemos en la calculadora, que se me hizo, vamos a poner aquí 945 entre 1000, eso da 0.945. Si se fijan, se van los kilogramos por metro cúbico con los kilogramos por metro cúbico. Y esto es lo que nos dio en el laboratorio. Experimentalmente les daba como 916, no sé si alguien recuerda cuánto le dio, quizás William, dio 917, no sé. Cuando utilizamos el densímetro. Vale. Uy, este era literal B. Ahora vamos con el C. Les pide el peso específico. Recordemos que el peso específico se define como densidad por gravedad. Así que sería los 945 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, que sería 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto les da esta operación? ¿Y en qué unidades? Sería Newton por metro cuadrado. Casi. Kilogramo metro por segundo cuadrado, como nos dice Roberto, es Newton. Pero sería Newton entre metro cúbico. Así que nos quedaría, ese valor le da a Leslie 9261 Newton por metro cúbico. Muy bien. Ahora quiero que veamos otro problema que es de mucha utilidad. Vamos a ver si lo encuentro. Que es el problema 7. Dice, un barril contiene una capa de aceite de 0.120 metros sobre 0.250 metros de agua. La densidad del aceite es de 600 kilogramos por metro cúbico. Aquí va cambiando. Si se fijan, para este aceite nos dio este valor de 945 kilogramos por metro cúbico, pero si digamos en el problema les da la densidad del aceite, toman esta, ¿verdad? Si no, también en las tablas es bueno que en el parcial tengan a la mano las tablas de las densidades que les presento en los videos. Vaya, vamos a imaginar que tenemos el recipiente, según lo que dice acá. Tenemos agua. Y arriba tenemos aceite. Bien. Les dice que la capa de aceite tiene una altura de 0.120 metros. Y la capa de agua tiene una altura de 0.250 metros. Y les piden el literal A, la presión manométrica que hay en la interfase aceite y agua, o sea, en este punto. Si yo fuera la que estuviera en este punto, yo sentiría la presión que me ejerce esta columna de aceite. ¿Qué ecuación podríamos utilizar para calcular la presión manométrica? Que en este caso realmente lo que me está pidiendo es la presión hidrostática. Es densidad por gravedad por altura.
sería la densidad del aceite, que sería los 600 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, por la altura. La altura de la columna de aceite es de 0.120 metros. ¿Cuánto les da esta operación? Muy bien, Leslie. Muy bien, Alexia y William. 705.6 pascales. Kilogramo metro por segundo cuadrado, quizás lo voy a hacer acá para que lo vean. Les queda kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Bueno, así quizás. Esto es pascal. No sé cómo ponérselo, quizás así, para que lo vean. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Perdón, es newton. Le quedaría entre metro cúbico por metro. Se va un metro de acá con un metro de acá y le quedaría newton por metro cuadrado. Y eso es pascal. Excelente para los compañeros que indicaban eso, que eran pascales. Muy bien. Ah, no. La presión atmosférica es una unidad que utilizamos, ya que lo menciona Leslie, lo utilizamos bastante en la vida cotidiana, pero con los cálculos en el sistema internacional, la unidad de la presión son pascales. Pero sí es importante saber que una atmósfera, quizás en amarillo se lo voy a poner, que una atmósfera, quizás me faltó eso en el resumen, es 101.325 pascales. Bye. Ese es el literal A. Me pide la presión en la interfase. En el literal B, estamos leyendo acá, estamos en este punto, le pide qué presión manométrica hay en el fondo. La presión manométrica va a ser igual. Si yo estuviera aquí abajo, sentiría la presión que me ejercen las dos columnas del líquido. Va a ser la presión del aceite más la presión que me ejerce el agua. El del aceite ya lo tenemos, nos falta el del agua. Lo vamos a calcular ahorita. La presión del agua va a ser acá densidad por gravedad por altura. Va a ser 1000. Como preguntaba Roberto, ¿verdad? No nos dice a qué temperatura se encuentra este barril. Así que asumimos que vamos a tomar la temperatura de 4 grados Celsius, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, por la altura de la columna de agua, que sería 0.250 metros. ¿Cuánto les da esta operación? Muy bien, 2450 pascales. ¿Se comprendió por qué son pascales? Ok, bien. Ahora me pide la presión manométrica total. Sería la presión del aceite que nos dio 705.6 pascales más la presión
de agua, que sería 2450 pascales. ¿Cuánto les da eso? Aquí voy a poner manométrica total. Gracias, Roberto. El dato. Ok, William dice que le da 3155.6 pascales. Vaya. Esa es la presión manométrica, que es la presión que me ejerce la columna de agua más la columna de aceite. El ejercicio llega hasta acá, pero imagínense que les pidiera la presión absoluta, total, o la presión absoluta en la parte de abajo. ¿Cómo harían? Aquí le voy a poner que hay un literal C que lo agregamos nosotros. Y dice, ¿cuál es la presión absoluta en el fondo? Muy bien, ¿verdad? Recordemos que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. Vale, aquí es que en el ejercicio, muy bien, William, en el ejercicio puede que le diga la presión atmosférica es de 1 atmósfera o de 2 atmósferas. Quizá le vamos a dar un poquito de sazón, como dicen al ejercicio, y busquemos cuál es la presión atmosférica en San Salvador ahorita. Vamos a ver. Tal vez lo dan por acá. Solo que lo da en pulgadas. Vamos a ver si nos lo da en otras unidades. Este quería que vieran. Mire cómo les dice. Presión atmosférica 1017 hectopascales. Eso es lo que les está diciendo. Este dato, anótelo por ahí, porfa. Veamos si lo da en atmósferas. Casi no, ¿verdad? Lo da casi siempre así. Ve, aquí quiero que vean este. Que se los da. Por aquí lo vi, ¿dónde está? Miren acá. En Acajut le dice, el cielo se presentará medio nublado, a nublado, lluvias débiles, aisladas, el viento estará del noreste al sur con velocidades, ajá, vaya, la humedad del aire, ajá. La presión atmosférica al nivel del mar es de 110, perdón, de 1010 a 1011 milibares. Ya vimos 2 unidades que me dan acá, en milibares y en hectopascales. Vamos a tomar este, 1011 milibares. Voy a borrar acá. Vamos a ponerlo aquí en El Salvador. Tenemos que la presión atmosférica es igual a 1011 milibares. Y yo les di una conversión. Ah, ok, aquí lo tenía William también. Vamos a tomar este. También está el de William, que ya lo encontró.
Yo les di un factor para convertir de milibares a pascales, ¿lo recuerdan o lo tienen ahí a la mano? Ah, ok, aquí lo tiene Leslie. Como quiero eliminar milibar, va aquí abajo. Un milibar equivale a 100 pascales. Se va el milibar con el milibar. Nos tendría que dar bastante parecido al de William, ya lo vamos a ver. Y hacemos este cálculo. Sería 1011 por 100. Nos da 101.100 pascales. Vamos a ver cuánto tenía William. Vale, aquí quiero que vean algo. William lo tiene en atmósferas. También, ¿verdad? Imagínense que en el problema les den la presión en atmósferas. Si se fijan la presión manométrica, que lo que tenemos acá, que era la presión total, que este valor está en pascales. Vamos a tomar el dato de William. Dice que es 1.0037 atmósferas. Y voy a usar el factor que les di, que una atmósfera es 101.325 pascales. Hacemos esta operación. Sería 1.0037 por 101.325. Eso da este valor de acá. Quiero ver. 101.699.90 pascales. Bien. Hay una leve variación, ¿verdad? Pero también depende de la posición en donde estemos o la altura al nivel del mar. Vamos a tomar el que les daba, que es con menos decimales, pero es válido el de William. Y si yo quisiera calcular la presión absoluta, como les decía, es la presión atmosférica, que ya la pasamos a pascales, más la presión manométrica, que teníamos ¿cuánto le da esta operación? Uy, perdón, aquí arriba era. ¿Cuánto le da? Gracias, Alexia. 104.255 pascales. Esa es la presión absoluta. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si les piden presión absoluta o presión manométrica. Bien. Y creo que creo que ya no nos alcanza el tiempo porque sé que ustedes tienen otra clase, algunos. Pero me hubiera gustado que viéramos este problema. Intenten resolverlo. Les voy a dar solo la clave ahorita para que lo intenten resolver. El problema 10. Bien, dice, un tubo en forma de U está parcialmente lleno con volúmenes iguales de agua y mercurio. Este es mercurio, ¿verdad? Si cada líquido llena una sección de 20 centímetros de largo del tubo, ¿cuál será la diferencia de niveles de las superficies superiores? Vaya, aquí lo que mencionaba, si recuerda, en los vasos comunicantes, como todo era el mismo líquido, estaban a la misma presión, estaban a la misma altura. Aquí, como son dos líquidos diferentes, las alturas son diferentes. Así que me interesa conocer esta H, porque quiero saber
cuál es la diferencia a partir de este nivel, cuánta es la altura del mercurio y cuánta es la altura del agua. Así que lo que hacemos es que ponemos un punto A acá y aquí ponemos un punto B. Y tenemos que la presión en A tiene que ser igual a la presión en B. Vaya. ¿Quién me está generando la presión en A? Ojo que están abiertos a la atmósfera, ambos tubos. Así que me quedaría la presión atmosférica más la presión de la columna de agua, que sería la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Igual al otro lado también está la presión atmosférica más la presión de esta columnita de agua, perdón, de mercurio. Y sería densidad de mercurio por gravedad por altura de mercurio. Bien, como en ambos miembros está la presión atmosférica, se elimina. Y me queda la densidad del agua por la gravedad por la altura de agua igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de mercurio. Y vemos que acá la altura del agua es de 20 centímetros, o sea, 0.20 metros. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Cuánto es la altura del mercurio? ¿Cuánto creen que sea la altura del mercurio? Esta parte de acá. No, William, no sabemos cuánto vale H. Lo podemos plantear así, miren. Ah, también podemos eliminar la gravedad. Muy bien, Edilicet. Podemos eliminar también. No, William, ¿qué es lo que hacemos? Vaya. Aquí tenemos que esto vale H, vale X, esta parte de acá. Si se fijan cuidadosamente, estos son 20 centímetros y está conformado también por H y por X. O sea que podríamos decir que los 20 centímetros es igual a H más X. Como nos interesa X, sería los 20 centímetros menos H. Eso sería X. Pero, quizás lo voy a poner como trabajamos aquí en metros, sería 0.20 metros menos H es igual a X. Voy a sustituir acá. Me quedaría la densidad del agua por la altura del agua, que es 0.20. En este no hay problema. Igual a la densidad del mercurio por la altura, que sería 0.20 menos H. La densidad del agua ya la conocen, 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del mercurio, 13.600 kilogramos por metro cúbico, sería de despejar a H. Y esa sería la respuesta. Bien, lo dejo para que lo trabajen. La otra semana estaríamos viendo lo que nos faltó, que es el principio de Arquímedes, y ya también a comenzar a ver hidrodinámica, porque lo necesitamos también para el parcial. Muchísimas gracias por su atención. Se nos ha acabado el tiempo. Espero que les haya ayudado esta tutoría. Igual quedó pendiente del chat, ya sea por el correo, por el campus virtual o por Facebook para responder sus dudas. Gracias por su asistencia. Vamos a detener la grabación en estos momentos.